Buenas, 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 ¿cómo les va? En la actividad anterior habíamos visto todas las funciones cuadráticas que vimos, que ustedes hicieron en los ejercicios, tenían siempre dos raíces, ¿verdad? Y se graficaban bastante bien, bastante lindas. En esta actividad nos vamos a concentrar un poquito más en la función cuadrática y vamos a ver casos en los que no siempre vamos a tener dos raíces, porque habíamos dicho que las raíces podían ser dos, una o ninguna. En esta actividad vamos a ver qué pasa con esas funciones cuadráticas, no sé si lo habrán visto el año pasado, pero por las dudas vamos a utilizar la clase de esta semana para adentrarnos un poco más en lo que son las funciones cuadráticas y vamos a ver los distintos tipos. Antes de pasar al siguiente tema, porque lo vamos a necesitar bastante a esto, ¿sí? Entonces, vamos a ver un par de ejemplos y después vamos a ver una pequeña acotación teórica al final. El primer ejemplo que vamos a ver es este que está acá. Es una función cuadrática con un a negativo, ¿verdad? Vi que tuvieron algunos inconvenientes para resolver esto. Vamos a ver qué pasa acá. Primero que nada, a es menos 1, quiere decir que es menor que 0, entonces la parábola va a ser para abajo, ¿verdad? Con sus ramas mirando para abajo. B es 6, C es menos 9, ¿verdad? Empezamos con el vértice. El xb va a ser menos b sobre 2 por a, menos, es decir, menos 6 sobre 2 por menos 1, ¿verdad? Esto es menos 6 sobre menos 2 y esto es 3. ¿Sí? Buenísimo. Hasta ahí todo bien. En el ib vamos a empezar a tener algunos inconvenientes. Este signo menos que está acá complica bastante a la hora de resolver. Es por eso que les puse que tengan cuidado con esto, cuando tengan esto. Antes que nada, este signo menos que está acá no es, no pertenece a este número. Este signo menos pertenece a la función. Entonces, cuando yo vaya a reemplazar este número por la x, en este caso, acá, no corresponde un paréntesis. Porque este menos ya estaba. Lo único que yo reemplazo es la x por 3, nada más. Y como este 3 es positivo, entonces no corresponde ningún paréntesis. Si fuera negativo, sí correspondería. Pero si, como es positivo, no corresponde ningún paréntesis. Y cuando no tengo paréntesis, esta operación que está acá, este menos no forma parte de la potencia. La potencia es 3 al cuadrado, que es 9. Y como este menos ya estaba ahí al costado, va a seguir estando. Entonces, el resultado acá es menos 9. No sé si se acuerdan que en una de las primeras clases del diagnóstico yo les di algo como esto y discutimos acerca de por qué esto es negativo. No se deben acordar, pero no importa. Acá tiene que haber un paréntesis que esté cubriendo a este menos para que se convierta en positivo. Si no hay ningún paréntesis acá, este menos va a seguir estando ahí, ¿sí? Tengan cuidado con eso. Por lo general, vamos a seguir una reglita. Si hay un menos acá, en la función, antes que todo, si hay un menos acá, entonces acá va a seguir estando ese menos. Sin importar cuánto me dé x. ¿Sí? Entonces sigan esa reglita. Si ven un menos acá, este menos va a seguir estando ahí. Sin importar qué operación tengan acá. ¿Sí? Entonces, menos 9, esto es 6 por 3, que es 18. Menos 9, esto me da 0. Acá, acá se encuentra ya la primera rareza de esta parábola. El vértice es 3, 0. ¿Cómo vamos a ubicar eso en un gráfico? Lo vamos a ver cuando pasemos al gráfico. El eje de simetría es el mismo valor que x, es 3, ¿sí? Pasamos a las raíces, vamos a hacer cara en este polinomio. Este polinomio puede resultarle familiar a algunos de ustedes, algunos que se acuerden de lo que vieron ya en la última parte de cuarto año, antes de logaritmos. Vamos a hacer las raíces con esto, ¿sí? Vamos a reemplazar en cara. Tengo menos b, ¿verdad? Menos 6, 6 al cuadrado, menos 4 por menos 1 por menos 9. 2 por menos 1. ¿Qué va a pasar acá? Vamos a ver. 6 al cuadrado es 36, ¿verdad? Y 4 por 1 por 9, 4 por 9 sería, ¿verdad? 4 por 9 es 36 también. ¿Y qué signo va a tener? Esto es menos por menos va a ser más. Y por menos va a ser menos. Esto es 36 menos 36. La raíz me da 0.
¿sí? El 0 parece ser bastante prominente en este caso. Adentro de la raíz me da 0. Y la raíz cuadrada de 0, bueno, es 0, ¿sí? Por lo tanto, si yo resuelvo esta operación que está acá, fíjense que menos 6 más 0 sigue siendo menos 6. Y si divido en menos 2, esto me da 3. Y menos 6 menos 0 va a seguir siendo menos 6. Y si divido en menos 2, me da 3. Y fíjense que menos 6 sobre menos 2 resulta ser exactamente lo mismo que yo había hecho en el vértice. Es por eso que las raíces me dan las dos iguales. ¿Sí? Sigo teniendo dos raíces, pero son iguales. Y aparte las raíces son iguales al vértice, al x del vértice. ¿Sí? Una cuestión bastante extraña. Vamos a ver cómo se traduce eso en el gráfico. Por último, la ordenada de origen es menos 9, ¿verdad? Que es C. Vamos al gráfico. Aquí en el gráfico, acá tengo los datos en un costadito, vamos a empezar a graficar. Vamos a ver en dónde está ubicado el vértice. Me dice que el vértice está en 3, 0. Acuérdense que esto que está acá es XB, este 3, y el 0 es IB. Es decir, yo tengo que buscar 3 de X, que está en este puntito que está acá, y 0 de Y. Es decir que desde este punto no me voy para ningún lado, sino que me quedo en el eje. Entonces el vértice va a ser este punto que está acá. ¿Sí? Le vamos a cambiar el nombre a este punto. A ver que... Vamos a ver... Ahí. Ahí. Le vamos a poner B del vértice. ¿Sí? Entonces este punto es el vértice que está acá. El problema es que si vamos a ver el eje de simetría y las raíces, están todas en este punto que está acá. El eje de simetría es la recta vertical, ¿verdad? Entonces sería como una recta, algo así. Vamos a acercarnos un poquito más ahí. Y las raíces son dos raíces, pero están en el mismo lugar, en 3. Fíjese que están en el mismo lugar que el vértice. Exactamente el mismo. Entonces, para graficar ya no voy a tener ninguna referencia con las raíces. Yo sé que la parábola va a ir para abajo, ¿verdad? Y va a partir de este punto. Entonces, fíjense que el único lugar por el que va a pasar por el eje X va a ser justamente el vértice. Es por eso que estas raíces están ubicadas en el mismo punto que el vértice. ¿Y qué me queda? Me queda la ordenada, que es menos 9. Entonces voy a bajar hasta acá y voy a ubicar la ordenada de origen que está acá abajo, ¿verdad? Abajo de todo. Ahí. Se marcó un punto ahí, no sé. Ahí. No. Ahí está. Ahí. Entonces, con el eje de simetría y esta ordenada, vamos a hacer el punto del otro lado, ¿verdad? Es decir, 3 lugares y 3 lugares. Voy a marcar el punto aquí. Por lo tanto, estos 3 puntos de acá son la única referencia que yo tengo para graficar la parábola. Es completamente aceptable si no le sale muy bien. ¿Sí? No sé qué le pasa. Ahí está. Estoy renegando con el programa. Bueno, la parábola, entonces la vamos a tener que graficar de esta manera, así, ¿verdad? Porque va para abajo, habíamos dicho que era negativo. Entonces me va a quedar algo como esto, algo así, ¿verdad? Noten que desde la ordenada la parábola sigue para abajo. Y desde este punto que está acá sigue para abajo. ¿Sí? Para abajo, para abajo, para abajo. Si alejo un poco más, va a ser infinitamente para abajo. ¿Sí? Entonces, esta va a ser la parábola en el caso de que ustedes tengan raíces iguales. ¿Sí? La parábola va a partir siempre de un punto en el eje X. Y la única referencia que vamos a tener para graficarla va a ser la ordenada y su simétrico. ¿Sí? Bien, vamos a ver otro ejemplo. El segundo ejemplo va a ser esta parábola que está acá. X cuadrado menos 4x más 5. Vamos a empezar con el A, que dijimos que si no hay nada es un 1, ¿verdad? Esto es positivo, entonces la parábola va a ser para arriba, ¿verdad? Va a ser cóncava hacia arriba. B es menos 4, C es 5. Bien. Vamos a hacer el vértice. Menos B sobre 2A.
Menos menos 4 se convierte en positivo. 2 por 1 es 2, 4 sobre 2 es 2. Buenísimo. Y b voy a reemplazar el 2 en esta fórmula. 2 al cuadrado menos 4 por 2 más 5. 4 menos 8 más 5, esto me da 1. ¿Sí? Buenísimo, acá no tuvimos ningún problema. No tuvimos ningún problema para resolver la parábola. El vértice por lo menos. ¿Sí? Entonces el vértice es 2, 1 y el eje de simetría es 2, ¿verdad? Es el mismo número que la x. Pasamos a las raíces. Acá es donde se va a complicar el tema. Vamos a reemplazar, ¿sí? Menos menos 4 al cuadrado, menos 4 por 1 por 5, acá es 2 por menos 1. 2 por menos 1 no, 2 por 1, ya lo corrijo. Ahí está corregido ya, sí. 2 por 1, ¿sí? Fíjese qué es lo que tenemos acá. Menos 4 al cuadrado, en este caso, fíjese que el menos está en el paréntesis. Por lo tanto, si yo hago esto, me va a quedar positivo el resultado, ¿sí? Me queda 16 positivo. ¿Sí? Aparte porque lo que estoy reemplazando ya es negativo. Es por eso que debe ir un paréntesis. ¿Sí? Menos 4 cuadrado es 16. El tema es que 4 por 5 es 20. Y yo si hago 16 menos 20, el resultado es negativo, es menos 4. Y yo tengo una raíz cuadrada de un número negativo. Ahora ustedes, en el ciclo básico, cuando empezaron a ver raíces, aprendieron que esta raíz, entre comillas, no existe. Pero en realidad no es tan así. Esta raíz sí existe. Pero a los efectos donde nosotros estamos buscando, vamos a decir que no existe, entre comillas, en los reales. ¿Sí? Porque todos estos números que estamos tratando son números reales. Y la raíz cuadrada de un número negativo tiene un resultado, pero no es un número real. Por lo tanto, no lo vamos a tratar. ¿Sí? Puede que en sexto lo hagamos, pero por ahora, si tenemos una raíz cuadrada de un número negativo, vamos a decir que no existen los reales. Por lo tanto, ¿a qué conclusión llegamos? De acá yo no puedo seguir resolviendo nada. Entonces, vamos a decir que la parábola no tiene raíces reales. ¿Sí? Esa es la conclusión a la que vamos a llegar si vemos una raíz cuadrada de un número negativo. Decimos que la parábola no tiene raíces reales. ¿Sí? Vamos a ver qué significa esto en el gráfico. Por último, bueno, la ordenada de origen va a ser c igual a 5. ¿Sí? Vamos a pasar al gráfico. Entonces, en el gráfico vamos a marcar los datos que tenemos. El vértice va a ser 2, 1, es decir, 2 de x, 1 de y, se van a encontrar en este punto que está acá, ¿verdad? Le vamos a cambiar el nombre. Más que nada por la costumbre le vamos a poner b ahí, por vértice, ¿sí? Sabemos que la parábola va a ir para arriba porque era positivo. Tenemos que el eje de simetría va a ser el mismo número que el vértice, ¿verdad? Entonces va a ser una recta así vertical, ¿verdad? El tema es que la parábola no tiene raíces reales. Entonces yo no voy a marcar nada en el eje X. No marco nada. Marco directamente la ordenada, que me dice que es 5, ¿verdad? Entonces la ordenada va a estar acá. Y el simétrico de la ordenada va a estar 2 lugares para afuera, ¿verdad? Para la derecha. Ahí. Fíjense que la parábola va a venir de acá arriba así, va a pasar por este punto, va a pasar por el vértice, dobla acá y se vuelve a ir para arriba. En ningún momento la parábola va a tocar al eje X. Nunca. Es por eso que esta parábola se dice que no tiene raíces reales, porque la parábola nunca va a tocar al eje X. Fíjense si hago el gráfico aquí, la parábola va a ser esta que está acá. Fíjense que si alejo, la parábola se va a ir para arriba, infinitamente. ¿Sí? Infinitamente, y nunca más va a bajar. Entonces, si no tocó, vamos a acercarnos un poquito, si no tocó al eje X acá abajo, entonces nunca más lo va a tocar. ¿Sí? Por lo tanto, el tema de que cuando no tienes raíces reales, las parábolas que van a salir
van a ser parábolas que van a empezar de este lado y se van a ir para arriba, o pueden empezar acá abajo, el vértice está acá abajo, y que se vayan para abajo. Ahí salió otra vez. Puede empezar acá y que se vayan para abajo. Lo que nunca van a hacer estas parábolas es tocar el eje X. El eje X nunca lo van a cruzar. ¿Sí? Estamos. Buenísimo. Ahora, para una pequeña acotación teórica ya para terminar el video, si se fijan bien en el tema de la fórmula de Bhaskara, lo que determina si una parábola tiene dos raíces iguales o dos raíces distintas o no tiene raíces reales es el número que me da adentro de la raíz cuadrada en la fórmula de Bhaskara. Es decir, esto que está acá adentro, ¿verdad? Esto que está acá adentro, este número me determina, más que nada, el signo de ese número me determina qué tipo de raíces vamos a tener, ¿sí? Es decir, el signo determina el tipo y la cantidad de raíces que va a tener la parábola, ¿sí? Este pequeño cosito que está acá, lo que está adentro de la raíz cuadrada de Bhaskara, tiene un nombre. Esto se llama discriminante, porque justamente discrimina el tema de las raíces. ¿Sí? Es decir, cuántas raíces que van a tener, si son iguales o no, si son reales o no, ese tipo de cosas. ¿Sí? Y tiene una formulita ya propia, separándose de Bhaskara. Este triangulito que está acá es una letra griega, se llama delta, es una delta mayúscula. Este triangulito es lo que vamos a llamar discriminante, que va a ser justamente la parte de la raíz cuadrada de Bhaskara, ¿sí? Entonces, como vimos, este discriminante, si es positivo, entonces la parábola va a tener dos raíces reales distintas, que era como las parábolas que habíamos graficado en la actividad pasada, ¿sí? Sí, sería una parábola como esta, en el gráfico, ¿sí? Una parábola que pasa dos veces por el eje X. Por eso tiene dos raíces reales distintas. 1 en este caso y 3, ¿verdad? Si el discriminante es 0, justo 0, como el primer ejemplo que vimos en este video, entonces la parábola va a seguir teniendo dos raíces reales, pero van a ser iguales. Es decir, que la parábola va a partir en el eje. Fíjense acá. Va a partir desde el eje, es decir, tanto el vértice como las raíces de esa parábola van a estar justo en ese punto, y desde ese punto la parábola va a salir para arriba o para abajo, ¿verdad? Buenísimo. Por último, si el discriminante es negativo, entonces la parábola decimos que no tiene raíces reales. Va a ser una figura como esta, en donde nunca toca el eje X. Es decir, parte de acá y se va para arriba, o parte desde abajo del eje X y se va para abajo. ¿Sí? Si bien este tema de discriminante no es absolutamente necesario para poder graficar funciones cuadráticas, sí lo vamos a usar en el siguiente tema que vamos a ver ya en la actividad que viene, ¿sí? Entonces, esta parte teórica les quería dar ahora como para que vean más o menos de qué se trata esto, ¿sí? Pero en la actividad van a tener que graficar más parábolas y más rectas. En este caso las parábolas van a tener cosas como estas, ¿sí? Como las que vimos en este video. ¿Bien? Saludos.